Buenos días a todos, que Dios les bendiga. Gracias a Dios estamos por acá y muy contentos también de poder estar juntos en esta mañana y compartir el tiempo de la enseñanza. ¿Cómo están todos? ¿Están bien, sí? ¿Disfrutando de este día? Muy bien. Como el pastor estaba diciendo, hemos estado conversando acerca del libro de Juan y precisamente hoy, en el capítulo 6, ya después de dos historias que hemos estado escuchando en los domingos anteriores, una de ellas tiene que ver con la alimentación de las multitudes, con pan y peces, y la otra tiene que ver con Jesús caminando sobre el mar de Galilea. Resulta que al día siguiente, precisamente de lo que ocurrió en la tempestad y en la tormenta en el mar, al día siguiente de eso, las personas se dieron cuenta, la gente que estaba por ahí se dio cuenta que Jesús no estaba. Les pareció extraño, porque cuando vieron partir a los discípulos, eso está en el texto que ustedes tienen ahí, de Juan 6:22, cuando notaron que Jesús no estaba, se extrañaron, porque cuando vieron partir a los discípulos, solo había una barca. Y entonces les llamó la atención que no estuviera Jesús, porque a Jesús no lo vieron subir a la barca. Ellos no se dieron cuenta de lo que ocurrió en la noche durante la tempestad, la multitud que estaba por ahí a una orilla del mar. Entonces, como había ya una gran expectativa en torno a lo que estaba ocurriendo con Jesús, resulta que decidieron ir a buscarlo, ¿verdad? Y entonces dice el texto que llegaron unas barcas y entonces se subieron y atravesaron el mar y fueron hasta donde estaba Jesús. A partir de ese momento, y cuando lo encuentran, inicia una conversación muy interesante, pero que también fue una conversación no sencilla de entender. Una conversación que no fue fácil de digerir para las personas que estaban allí buscando a Jesús. Desde el versículo 25, y quisiera que usted me pueda acompañar, por favor, capítulo 6, vamos a iniciar en el versículo 25. Dice el texto de la siguiente forma. Vamos a leer varios versículos y a mí me gustaría que usted pueda, vamos a irlos leyendo por partes. Me gustaría que usted pueda acompañarnos en esta conversación que tuvo Jesús con las personas que estaban allí, que lo fueron a buscar. El versículo 25 dice, lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Pero no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Ya desde acá la conversación es una confrontación para las personas, porque después de escuchar y después de saber lo que Jesús había hecho con la multiplicación del pan, eso tuvo que haber corrido por las ciudades, eso tuvo que haber corrido por todo lado, porque fue mucha gente la que conoció esta historia. Así que entonces tenía que haber algún tipo de expectativa con lo que estaba ocurriendo, tenía que haber algún tipo de sensación en medio de la gente, porque había alguien que estaba haciendo milagros. Había alguien que no conocían, que a lo mejor habían visto como un carpintero, que lo habían visto crecer en alguna ciudad cerca, que era tal vez conocido de algunos vecinos, de algunos tal vez conocían a la familia de Jesús, pero en este momento y en esta historia se dieron cuenta que era alguien diferente, alguien distinto, y entonces de seguro había una expectativa diferente. Ahora, pareciera que Jesús estaba entendiendo que la intención de estas personas era otra, ¿verdad? Y entonces Jesús les dice, ustedes están conmigo porque les di de comer, no necesariamente porque estén entendiendo lo que está pasando aquí. Jesús conocía que sus intenciones quizás eran
ver qué otro milagro hacía quizás. Además que ya en el texto anterior habían intentado tomarlo para hacerlo rey. Recuerden que en aquel entonces el pueblo de Israel estaba bajo opresión del Imperio Romano y entonces ellos siempre habían esperado un rey que los salvara. Siempre tenían años de estar esperando por el Salvador. Y cuando este hombre Jesús aparece en la tierra y empiezan a ocurrir historias como las que ya hemos escuchado domingos anteriores y en los textos anteriores, las personas pensaron que ya era el momento de su salvación, porque empezaron a ver las cosas de forma natural y empezaron a pensar que su salvación humana, natural, ya había llegado. Pero Jesús les da les habla acerca de lo que en realidad Él vino a hacer. Y aquí es donde viene la confusión con la gente y la gente está entendiendo una cosa y Jesús les trata de explicar otra, pero fue siempre complicado porque Jesús les trataba de explicar a ellos lo que espiritualmente tenían que hacer, lo que espiritualmente iba a ocurrir para ellos, pero ellos no podían asimilarlo y lo traducían todo a nivel humano, lo traducían todo a nivel natural. Y fue una conversación precisamente esta muy complicada por eso. Y al inicio, en el texto que acabamos de leer, Jesús les habla de lo primero. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, como la comida. Eso es extraño, ¿no? ¿Cómo no preocuparse por la comida? Si no comemos, nos morimos. Y entonces imagínense la cara de la gente escuchando a Jesús diciendo, no se preocupen por la comida. Preocúpense por lo que les da vida eterna, es decir, el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Este es un mensaje que ellos no conocían. Esto era algo nuevo para ellos. Ellos no entendían esto. Era algo que no habían escuchado antes. Jesús les estaba diciendo, no se preocupen por lo que ven. Hay algo más grande que no ven. Jesús les estaba diciendo, preocúpense por algo más, por algo mayor que sus necesidades. Sí, hay necesidades, pero Jesús les empezó a decir, no se preocupen tanto por sus necesidades, porque hay algo más grande que eso. Hay algo más importante que lo que ustedes ven. Hay algo más importante que lo que ustedes viven. Es espiritual, es poderoso. A nosotros nos pasa similar. Cuando venimos al Señor, comienza en nuestra vida una transformación que incluye. Ahora, no es fácil esto, probablemente, y a todos nos pasa diferente, pero cuando venimos al Señor, inicia una transformación en nosotros de dejar de ver lo que tenemos enfrente, de dejar de ver lo que estamos viviendo necesariamente para comenzar a confiar en el Señor, para comenzar a creer en el Señor. A veces si confiamos en lo que vemos y a veces si nos preocupamos por lo que vemos, nos podríamos entristecer, nos podríamos enojar, nos podríamos preocupar de más, pero la enseñanza que Jesús está dando acá es que usted y yo podemos confiar en el Señor a pesar de lo que estamos viendo con nuestra vista natural. Que usted y yo podemos confiar en el Señor, creer en el Señor a pesar de lo que sea que está ocurriendo. Y eso no significa que a Dios no le importe. Significa que Él tiene el control de las cosas. Jesús en algunas otras ocasiones trató de enseñar este conflicto a la gente. Esto que no era fácil de digerir, trató de explicárselos. Y un ejemplo está en Mateo capítulo 6, versículo 31, que dice así. Jesús hablando, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué ropa nos pondremos? ¿No les parece interesante que desde el tiempo de Jesús ya la gente se estaba preocupando por estas cosas? Desde el tiempo de Jesús tenían estas preguntas. Y yo les soy sincero, estas son preguntas que cualquiera hoy podría hacerse. ¿Qué tenemos que comer mañana? ¿Qué tenemos que ir a comprar para la semana? ¿Cuál es la ropa que nos vamos a poner para ir a trabajar mañana? Vamos a ver, se me olvidó bajar el pollo del congelador a la, ¿verdad? ¿Les ha pasado?
Que llegan y el pollo está congelado y ya no se puede hacer nada. Son preocupaciones que parecieran las nuestras hoy también, ¿verdad? Pero Jesús les dice, así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Eso es el versículo 32. Porque los paganos andan tras estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. El 33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. ¿Lo ven conmigo? El Señor nos está enseñando, y en aquel entonces le está diciendo a la gente, ustedes se preocupan por lo que ven, ustedes se preocupan por lo que va a ocurrir mañana, se preocupan por las cosas que usualmente tienen a su alrededor, pero yo vengo a decirles algo. No se preocupen por eso, porque el Señor, el Padre, tiene cuidado de ustedes. Él sabe que ustedes necesitan de esas cosas. Preocúpense por lo que no ven, porque eso les dará lo que sí necesitan. Ahora, vamos a ver. Esto no es fácil de asimilar si lo seguimos viendo de forma natural, si lo seguimos viendo con nuestra vista humana. Porque ¿quién no se va a preocupar por lo que va a ocurrir mañana? Si mañana hay que seguir pagando la luz, ¿verdad? No es que yo no le estoy diciendo aquí que le diga a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, la Biblia dice que no me preocupe. Yo no le estoy diciendo eso. Las cosas tenemos que seguirlas haciendo, ¿verdad? Y usted y yo tenemos que esforzarnos por hacer bien las cosas y ser de ejemplo para la gente que está a nuestro alrededor. Yo le estoy diciendo que sigamos siendo las personas esforzadas y valientes que el Señor nos ha llamado a ser. Que Dios se va a preocupar de ayudarnos para que todo salga bien, de apoyarnos para que lo que usted y yo necesitemos va a estar allí, siempre y cuando usted y yo pongamos nuestra mirada en el Señor, porque es más importante el Señor, es más importante que usted y yo crezcamos espiritualmente, porque Él tiene algo para usted y para mí. Él quiere enseñarnos algo todos los días. Él tiene un plan diseñado para usted y para mí. Él quiere que lo conozcamos, y mientras estamos experimentando ese conocimiento y esa experiencia, el Señor tendrá cuidado de los suyos, de usted y de los suyos. No se preocupen tanto. El Señor le está hablando aquí a los que no tienen, o a los que tienen poco quizás, porque tal vez están diciendo, ya mañana no tengo. Pero también el Señor les está diciendo, les está hablando a los que tienen de más, a los que tienen mucho. Porque todos tenemos necesidades, tengamos mucho o tengamos poco. Todos y cada uno de nosotros tenemos necesidades. Vamos a ver, en nuestros días vivimos en un mundo en el que intenta que todo sea, vamos a ver, material, que todo sea natural. Vivimos en un mundo que no se sacia, que no se satisface por las cosas materiales, sino que siempre quiere más, siempre necesita más. Y entonces usted ve que siempre nos están intentando vender algo nuevo, aunque no lo necesitemos, aunque no lo ocupemos. Siempre hay estrategias para que usted y yo estemos comprando, estemos absorbiendo, estemos teniendo acceso a aquello que ni siquiera ocupamos. Porque el mundo no se sacia de eso. El mundo ve más importante que usted y yo gastemos, que usted y yo compremos, que usted y yo estemos afanados, que usted y yo estemos desesperados por tener el mejor teléfono, por tener el mejor carro, por tener esto, por tener lo otro. Hay un afán que el mundo trata de vendernos que usted y yo necesitamos de tener, porque hay cosas más importantes que eso. Hay cosas más importantes que eso. Un día de estos tuve que ir al banco a hacer un trámite, y lo primero que hacen es que le piden a uno la cédula, ¿verdad?
Así que yo entregué la cédula e inmediatamente la persona que me estaba atendiendo comenzó a hacer el trámite. Su actitud cambió y se comportó tan amigable y tan amable. Era una mujer. Yo pensé que se había impactado por mi belleza extrema, porque sinceramente se portó tan amable y empezó a contarme cosas de ella y empezó a decirme, hasta me sentía extraño por la amabilidad de esta persona. Al final, después de que me dijo algunas cosas que me llamaron la atención, entablamos una conversación normal. Ella estaba siendo respetuosa, yo le seguí la corriente y me pareció una conversación normal. Al final, lo que me dijo fue lo siguiente: tengo aprobada aquí una tarjeta de crédito especialmente diseñada para usted. Y ya entendí yo cuál era el negocio y la trama que había. Quería venderme algo, que me estaba endulzando para que yo pudiera, ¿verdad?, aceptar la tarjeta. Eso es lo que ocurre todos los días, todos los días. Siempre hay una oportunidad de ganga. Siempre hay una oportunidad nueva, siempre hay algo que usted necesita y usted a lo mejor usted no lo necesita, pero se lo venden también, que usted dice, no, sí lo necesito en realidad, ¿verdad? Y el Señor en la Biblia nos enseña a que confiemos más en Él y no en las cosas de este mundo. Primera de Juan capítulo 2, por favor. Primera de Juan capítulo 2 y versículo 15. No amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. El versículo 17 dice: y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que Dios le agrada, ¿qué dice al final de ese texto? Vivirá para siempre. Y ese es el mensaje para usted y para mí. Todo lo que tenemos en este mundo, todo lo que somos, todo lo que hay en este mundo se va a quedar aquí. Preocupémonos por lo que permanece para siempre. Eso agrada al Señor. Preocupémonos por agradar al Señor. Preocupémonos por buscar del Señor, que eso es lo que vivirá para siempre. Confiar en el Señor es un acto de fe. Confiar en el Señor es un acto de fe. Los milagros son un acto de fe. Pero en la conversación, regresando a Juan 6, por favor, en la conversación que Jesús tenía con aquellas personas que estaban ahí, Él quería mostrarles que había algo más que los señales y los milagros, porque ya ellos habían entendido que Jesús era poderoso. Muchos de ellos habían visto la multiplicación de los panes y los peces, así que estaban allí esperando que Jesús hiciera algo más. Pareciera como que aquello se iba a convertir en un show, porque querían saber qué más podía hacer Jesús. Y entonces Jesús necesitaba frenar esa ansiedad, frenar eso y explicarles que había algo más importante que las señales y los milagros. Estaban allí porque querían ver qué más iba a hacer Jesús. Lo estaban buscando porque Jesús podía hacer algo que no habían visto antes. Y entonces también surge una pregunta para mí hoy, para usted y para mí hoy. ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Qué es lo que buscamos de Él? Porque ellos estaban buscando quizás algún otro milagro, alguna otra señal. Seguramente tenían alguna necesidad y esperaban que Jesús los saciara. Pero Jesús les hace un alto y les habla de algo que les iba a transformar su vida y que hasta el día de hoy ha transformado la historia de la humanidad. Juan, de nuevo, capítulo 6, versículo 28. Dice ahora así: nosotros también, recuerde que Jesús les había dicho a ellos en el 17, Juan 2:17, y este mundo se acaba con todo lo que la gente tanto desea. Así que,
Jesús les había dicho en Juan 6:27, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, sino que pongan la energía en aquello que el Hijo del Hombre puede darles. Y ahora sí, el versículo 28 de ese texto dice, nosotros, les contestaron, nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Y Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Esto no lo esperaban, esto no se lo imaginaban, porque ellos estaban acostumbrados a vivir una vida que demandaba estar haciendo. Tenían que cumplir la ley, tenían que cumplir mandatos, tenían que seguir al pie de la letra lo que los mandamientos y lo que la ley decía. Así que cuando ellos preguntan, ¿qué es lo que entonces nos corresponde hacer ahora? Jesús les dice, lo único que tienen que hacer es que crean en mí. Y esto es algo difícil de entender para ellos, porque como alguien que había vivido con ellos ahora decía que tenían que confiaran en Él, porque había sido enviado por Dios. Estaban acostumbrados a hacer las cosas y eso los diferenciaba de los pecadores, ¿verdad? Y entonces cuando Jesús les dice, solo tienen que creer, ellos se sienten confundidos porque entonces empiezan a analizar que quizás cuál va a ser la diferencia entre nosotros que vivimos cumpliendo las leyes al pie de la letra y los ladrones, los cobradores de impuestos, las prostitutas. ¿Cuál va a ser la diferencia si esto pareciera que lo puede hacer cualquiera? Específicamente Jesús les estaba hablando de algo que no habían escuchado, la gracia. Y la gracia es precisamente algo que involucra a absolutamente todos aquellos que creen en el Señor Jesús. No importa cuál ha sido su pasado, no importa cuál ha sido su vida, no importa lo que hayan hecho, no importa nada de eso. Si cualquiera se arrepiente y reconoce que Jesucristo es el Señor, también tendrá la vida eterna. Y eso era algo difícil de entender para ellos, porque pensaban que había un orgullo ahí que los mantenía haciendo las cosas, que les daba autorización para sentirse santos. Pero esto les vuela la cabeza porque Jesús les dice, ya no es tanto lo que ustedes hagan, sino lo que empiecen a creer. Eso es impresionante, impresionante, porque ahora ellos están viendo un término que nunca habían escuchado. Creer en Jesús deja por fuera lo que podemos hacer, porque ¿sabe qué? Entonces el que tiene dinero no lo puede comprar, porque entonces el que tiene mucho conocimiento no lo puede explicar, porque entonces se convertía en algo que era accesible para hombres y para mujeres, para los esclavos, para los amos, para los adultos, para los niños, extranjeros, nacionales. Era una oportunidad que incluía a todos. Por primera vez había un mensaje de salvación que incluía a todas las personas. Y gracias a ese mensaje que Jesús comenzó a mencionar, y gracias a ese mensaje que Jesús comenzó a decir, es que usted y yo hoy también estamos aquí. Y tenemos la fe, la confianza y la seguridad de que el día de mañana también reinaremos con Cristo en la eternidad. Y no depende del dinero que usted y yo tengamos. No depende de la experiencia que usted y yo tengamos. Porque déjeme hacer un paréntesis acá también. Podríamos nosotros, vamos a ver, ellos estaban confundidos porque pensaban que tenían que hacer algo, tenían que continuar haciendo mandamientos y la ley y todo lo demás. Bueno, yo quiero decirle que a veces nosotros podríamos pensar inconscientemente que por tener tanto tiempo en la iglesia, entonces Dios debería de escucharnos. Que por tener tanto tiempo en el servicio o en el ministerio deberíamos tener un acceso más sencillo que otros. Pero eso no es así. ¿Sabe por qué? Porque no depende de nosotros. Y esa es la mejor noticia que podríamos escuchar. No depende de nosotros, porque si dependiera de nosotros, ninguno de los que está aquí calificaría. Depende del poder y la gracia divina del Señor para nosotros. Eso es una gran noticia para nosotros hoy.
depende de Dios y no de nosotros. Versículo 30, por favor. Y entonces cuando Jesús les dice, lo único que tienen que hacer es creer. En el versículo 30 les sigue diciendo, las personas le dicen a Jesús, si quieres que creamos en ti, le respondieron. Entonces, ¿no es extraño esto otra vez? No está, aquí es donde podemos ver que no están entendiendo lo que está ocurriendo. Porque le dicen a Jesús, si quieres que creamos en ti, muéstranos una señal milagrosa. Pero vamos a ver, ellos no vieron que había Jesús multiplicado el pan y los peces ya. ¿Qué puedes hacer?, le preguntan a Jesús. Esa pregunta es con trampa, parece. Porque entonces hay un morbo ahí que ya no tiene nada que ver con su deseo de amar a Dios, su deseo de buscar a Dios, sino que más bien esta pregunta está buscando cómo enredar a Jesús para que se confunda. Y el versículo 31 dice, después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Versículo 32, y Jesús les respondió, les digo la verdad, número 1, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino mi Padre. Jesús les explica inmediatamente que no hay punto de comparación entre Moisés y el Padre, que hay una gran diferencia. ¿Quién hizo lo que había ocurrido en el desierto? Y ahora Jesús les sigue diciendo, Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Jesús les está diciendo, si se están acordando del maná, déjenme decirles algo. Lo primero es que no fue Moisés quien se los dio. Quien se los dio fue el Padre que está en el cielo. Eso probablemente Jesús tenía que explicarlo porque tenían a Moisés en un lugar muy especial. Tan especial que los tenía confundidos. Y Jesús tenía que explicarles la diferencia entre lo que Moisés había hecho y entre lo que Moisés, en el tiempo de Moisés, lo que había ocurrido con él y lo que ahora estaba ocurriendo con Jesús. El maná fue algo que Dios les envió en aquel entonces, pero ahora el verdadero pan, no el pan que se desperdicia, no el pan que se deshace al terminar el día, no ese pan, sino el verdadero pan que desciende del cielo y da vida al mundo. La gente quería ver lo que Jesús podía hacer. Estaban intentando que Jesús hiciera maná quizás o que les explicara cómo era que Él podía hacer algo diferente a lo que había ocurrido con Moisés. Y yo quiero decirle algo más en este punto. Ellos estaban esperando otra señal, otro milagro. Estaban esperando que Jesús no sé si era como que estaban esperando que Jesús los entreteniera o de alguna forma pudieran ver lo poderoso que era Jesús. Y entonces querían ver a Jesús haciendo milagros y señales. Pero entonces aquí usted y yo debemos de hacer un alto y preguntarnos lo siguiente. Estoy seguro que el Señor tiene el poder para hacer lo que Él quiera. ¿Está de acuerdo conmigo? Él puede hacer lo que Él quiera. Y lo más grande que usted y yo necesitamos que Él haga es tan pequeñito e insignificante para Él como usted y yo ni siquiera imaginamos, ¿verdad? Eso está claro porque el Señor es todopoderoso. Eso es así, ¿verdad? Él puede hacer lo que Él quiera. Pero vamos a ver, le pregunto lo siguiente: ¿un milagro, una señal o un prodigio sustituye nuestra relación con el Señor? ¿La sustituye? No puede sustituirla. Y esto era lo que Jesús estaba queriendo explicarles. Los milagros pueden venir, probablemente Jesús podía hacerlo, pero Jesús les estaba diciendo, no se preocupen por el milagro, preocúpense porque ahora yo, que soy el Hijo de Dios, está aquí con ustedes para ayudarles en lo que realmente necesitan, lo eterno, lo que da vida eterna.
No se preocupen por el pan que están esperando hoy comer. Es lo que Jesús les está diciendo. No se preocupen por el pan que están esperando comer hoy. Preocúpense por la eternidad. Y para la eternidad es que he descendido del cielo, les dijo Jesús. Eso es impresionante. ¿Ven conmigo lo que está ocurriendo? Ellos seguían viendo las cosas humanas que necesitaban, querían sentir que fuera algo palpable, querían sentir que fuera algo que pudieran ver con sus ojos, pero Jesús no estaba hablando de nada de eso. Jesús les estaba explicando algo mucho más importante y tenía que ver con su eternidad. Yo estoy seguro que Dios quiere hacer milagros en su vida, y las oraciones que usted y yo hacemos, estoy seguro que Dios las tiene presentes. Él las escucha, Él responde nuestras oraciones. Pero escúcheme lo siguiente: aun cuando Dios haga el milagro, es más importante que usted y yo no dejemos de buscarlo con todo nuestro corazón todos los días, porque el milagro no es más grande que el que hace el milagro. El milagro no es más poderoso que Dios quien hizo el milagro, y eso debe de tenerlo claro usted y yo en esta mañana. Cuando el milagro venga, que nunca sustituya que lo que Dios es para nosotros, porque los milagros van a ocurrir. Dios ha prometido que esta casa es una casa de bendición, y vamos a ver muchas cosas que el Señor va a hacer en este lugar, en usted, en su familia, en la gente que lo conoce a usted, que la conoce a usted. Pero eso nunca va a cambiar nuestra relación con el Señor, porque vamos a amar más a Dios que al milagro. Vamos a buscar más a Dios que lo que Él pueda hacer, y ese es el mensaje que Dios quiere que usted y yo conozcamos hoy. Es más importante que lo amemos a Él que al milagro. Que nunca se sustituya nuestro deseo, nuestra pasión y nuestro amor por buscar de Dios, a pesar de la oración que usted tenga pendiente. Por eso es que no es fácil, porque tal vez yo estoy aquí diciendo esto y usted tal vez está pensando, pero usted no es el que tiene el diagnóstico del doctor. Tal vez usted no es el que tiene la factura pendiente ahí de la casa que están por rematar. Es cierto, tal vez no conozco lo que usted está viviendo, tal vez no sé la situación por la que usted está pasando, pero sí le puedo decir que el Señor ha dicho que el que confía en Él le va a ir bien. Dios está diciendo: está bien, sus necesidades son reales, no es que las estamos minimizando, las necesidades están ahí, son reales. Pero ponga su mirada en el Señor, y una vez que esa mirada está en el Señor, lo demás el Señor se encargará de hacer algo con eso. Continuemos. Versículo 34. Jesús les dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Y en el versículo 34 dijo: Señor, entonces danos de ese pan todos los días. 35. Y Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás, porque Él es suficiente, porque Él es suficiente, porque Él es suficiente. Jesús utiliza aquí una expresión que terminó de enredar a todos en aquel lugar. Les dijo: yo soy el pan de vida. Y al decir yo soy, está utilizando el mismo término que utilizó otra vez Dios cuando llamó a Moisés, ¿se acuerdan? En Éxodo capítulo 3. Y entonces Jesús está en este momento poniéndose al nivel de yo soy. Y de hecho, déjenme muy rápidamente contarles que es la primera vez que lo utiliza, pero después en los siguientes textos de Juan, más adelante, usted y yo vamos a encontrar que lo utiliza en otras ocasiones. Esta es la primera vez. Primero dice: yo soy el pan de vida, pero después les dice en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. En Juan 10:9 les dice: yo soy la puerta. En Juan 10:11 les dice: yo soy el buen pastor. En Juan 11:25 les dice: yo soy la resurrección y la vida. Después en Juan 14:6 les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 15:5 les dice: yo soy la vid.
Y entonces Jesús está utilizando el mismo término que Dios utilizó cuando llamó a Abraham, poniéndose al nivel de Dios, poniéndose al nivel del gran yo soy, poniéndose al nivel de Dios mismo. Y entonces Él promete con esto, Él les asegura y les dice que Él estaba aquí precisamente para cumplir todo lo que había prometido. Estaba enseñándoles a tener una relación con Él. Yo soy. Por eso dice, yo soy el pan de vida. El que come de mí no tendrá hambre jamás, ni sed jamás. Él es suficiente. A partir de aquí la conversación se complicó todavía más. Porque en el versículo 41 ellos comenzaron a decir, estaban murmurando ya y ya estaban en desacuerdo, porque Él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ya ahora la gente se había enojado. Versículo 42. Ellos decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? Conocemos a su padre y conocemos a su madre, y ahora ¿cómo puede decir que descendió del cielo? De nuevo, la gente no quitó la mirada de lo natural. La gente no quitó la mirada de lo humano, y entonces seguían pensando que Jesús estaba hablando de lo natural. Y Jesús les contestó, dejen de quejarse por lo que les dije. El versículo 44, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré el día final. ¿Cómo era posible que Jesús viniera del cielo si lo conocían de toda la vida? No entendían que era espiritual. Esto ocasionó que ellos se molestaran y siguieran en la discusión, y yo quiero ir finalizando, y por favor acompáñenme al versículo 66 de este capítulo, por favor. La conversación fue difícil porque ellos no entendieron que Jesús les estaba hablando de algo que no era natural. Y entonces, al punto que en el versículo 66 ocurrió esto. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de Él y lo abandonaron. 67. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Y la respuesta de Pedro, ¿se acuerdan de Pedro? El que se animó a salir de la barca. Ahora Pedro le contestó a Jesús y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres el que tiene palabras de vida eterna. Quiero finalizar diciéndole esto. Hubo gente en esta conversación que se acercó a buscar a Jesús por los milagros que podía hacer. Hubo gente que se acercó a Jesús y cuando escuchó el mensaje murmuró por lo que Jesús decía. Y 3, hubo gente que lo abandonó por el mensaje que Jesús decía. Y yo necesito volver a preguntarle en esta mañana, ¿por qué buscamos a Jesús? ¿Qué es lo que esperamos de Jesús? Porque como Pedro dijo al final, ¿a quién iríamos? ¿A quién iremos? Si tú eres quien tiene palabras de vida eterna. Póngase en pie, por favor.